abogada de la familia de Marcel. O sea, es que esta semana fue muy importante lo que ocurrió en materia judicial en este caso, porque ustedes recordarán, Marcel fue hallado en un verdadero baño de sangre, ahí en una finca de la ruta 191. Su pareja, la dueña del campo, además, Maricel Pili Solís, fue la que hizo la denuncia, la que llamó a la policía, porque dijo en su declaración, y esto es lo que yo voy a decir ahora, es su declaración, ¿sí? Ella dijo en su declaración que habían los dos consumido cucumelo, que es esos hongos que crecen en la bosta del cebú, que contiene una droga que se llama psilocibina, que es alucinógena, o sea, que altera los sentidos, que habían consumido eso, que él estaba muy drogado, que ella también estaba muy drogada y que se fue a caminar. Y que se fue a caminar en el viaje psicodélico del cucumelo. Se fue a caminar durante alrededor de 4 horas y que cuando volvió a la casa se encontró con Marcel en un baño de sangre, todo cortado y que no sabía qué había pasado. Esa es la declaración de Pili Solís. Pili Solís fue acusada e imputada de homicidio agravado, además, por el vínculo, porque era pareja de Marcel. El homicidio agravado por el vínculo tiene como única pena posible la prisión perpetua. Eh, y claro, fue imputada porque era la única que estaba ahí. La pericia, la autopsia inicialmente dijo, no, todo indica que fueron autoinfligidas las lesiones. Después, un informe pericial entre el jefe de la asesoría pericial de San Nicolás y un perito de parte estableció que había lesiones compatibles con la participación de terceros, es decir, había un homicidio que había que investigar. Y faltaba esto, las pericias toxicológicas, que iban a ser muy importantes. Ahora, yo te digo una cosa, jamás pensamos que iban a ser tan importantes, porque las pericias toxicológicas dicen que ninguno de los dos habían consumido las drogas que dijo la imputada que había consumido. Es decir, dijo que consumió cucumelo, hongos alucinógenos con psilocibina, y que se fue a caminar 4 horas en el viaje psicodélico, que después se lo encontró al otro pobre muerto, todo acuchillado, lleno de sangre, y que no sabía qué había pasado. Sin embargo, la pericia toxicológica hecha por tierra, esa coartada, es muy importante lo que pasó. Por eso vamos a ponernos en comunicación con la abogada de la familia de Marcel, que es la doctora Sofía Sanjurjo. Doctora Sanjurjo, buenos días, gracias por atendernos. Hola, Rafael, buen día. Bueno, y en principio yo recién repasaba un poquito esto. Contanos, ¿cómo ves, cómo es que llegan a este resultado de la pericia toxicológica? Esta semana se conocieron los resultados eh, justamente de este examen toxicológico y bueno, se determinó que en sangre de Marcel, ni en orina, ni en vísceras, había ninguna sustancia de las que había hecho referencia la imputada en su declaración. Claro. Sin embargo, sí, en la orina de ella se detectaron derivados de las sustancias de cannabis. Claro, ella tenía restos de marihuana, digamos. Exactamente. Ahora, lo que digo es, yo repasaba recién la declaración inicial de Solís cuando fue imputada, y ella dijo que habían tomado cucumelo y que había estado en un viaje psicodélico 4 horas caminando por el campo. Sí, exactamente. Bueno, es compleja la situación porque si bien nosotros sabíamos que esto era mentira, todo lo que se había dicho era mentira, una cosa es pensarlo, suponerlo, pero probarlo es otra cosa muy diferente. Y lo importante de esta prueba, justamente, que es diferente a las otras, es que esto es un dato totalmente objetivo, Rafa. O sea, es un dato científico. A ver, es un test que no se puede derribar, como por ejemplo una declaración testimonial manipulada, claro, o una declaración testimonial de un testigo X que venga y diga tal cosa. Ahora, para ser claros, esta prueba es totalmente distinta, es un dato objetivo. Claro, pero digo, para ser claros, no se puede discutir. La pericia dice ni Marcel ni la imputada tenían restos de
hongos, ayahuasca y psilocibina. claro, o sea, no habían consumido cucumelo, es decir, derriba la coartada, el testimonio que ella dice, que ella da, la de su declaración. Exactamente, exactamente. Nosotros, ya te digo, estamos de cara al juicio ya. Estamos frente al juicio en 2 meses, no más que eso, la causa debería elevarse a juicio, y esto es como, bueno, es fundamental, este dato objetivo. Por eso vuelvo a recalcar lo objetivo de esta prueba, porque no es que es una percepción de alguien que puede decir, no, si yo vi esto, o me tocó acompañar a tal persona que me llamó por teléfono, como, bueno, vos sabés bien cómo fue más o menos el hecho, en el que ella se dirige al hospital acompañada por una persona, claro, testigos que declararon en sede judicial. Todo eso está sujeto a subjetividad, digamos. Claro. Esto no, esto es un dato objetivo. Pero sí, pero además es un dato objetivo que dice, o sea, la pericia dice, Maricel Pili Solís no consumió cucumelo, que es lo que ella dijo. Dijo, yo me tomé un hongo y estuve 4 horas dada vuelta en un viaje psicodélico caminando por el campo. Exactamente. Bueno, igual recordemos que la imputada puede mentir, tiene derecho justamente a no declarar en contra de sí misma y a defenderse y a armar la hipótesis que quiera. El punto es este. Nosotros sabíamos que todo lo que ella había dicho era, o sea, raro, y bueno, por eso mismo nos presentamos en el expediente y pedíamos a gritos que se hagan pruebas, le pedíamos a la fiscal que la fiscal tenía la obligación de buscar la verdad, el código lo dice, la búsqueda de la verdad a través de la producción de pruebas conducentes, para nada más y nada menos que averiguación de la verdad, porque justamente al poder mentir la imputada, y era la única persona, según ella, según la declaración, que también, a ver, vos tenés una declaración, yo digo que puede ser que en algunas partes esté acomodada la realidad y también disfrazada de mentira. Claro. ¿No? Entonces, uno justamente en el proceso lo que tiene que hacer es, bueno, a ver, buscar la verdad. Tengo estos datos, esto me dice la imputada. Una de las obligaciones de la fiscal es evacuar citas. Evacuar citas quiere decir, que lo dice el código así textual, la evacuación de citas. Es cuando el imputado declara tener que evacuar todos esos datos que aporta el imputado. Claro. Sí, entonces, sí, recordemos que la carga de la prueba siempre está del lado del Ministerio Público Fiscal, ¿no? ¿Cómo? La carga de la prueba siempre está del lado del Ministerio Público Fiscal, es el obligado a sí, los elementos probatorios. En el proceso penal hay libertad probatoria, si el imputado quiere traer alguna prueba al proceso, cualquier imputado, hablando de cualquier causa en general, quiere traer una prueba porque realmente se tiene que defender y por ejemplo, no se tiene que demostrar, hablo en cualquier prueba en general, que por ejemplo no estaba en el lugar del hecho que se le está atribuyendo y trae pruebas, obviamente que es válida, siempre, claro. Pero justamente los elementos de cargo los tiene que buscar el fiscal, es el dueño de la acusación, el dueño de la investigación. Ahora, entonces, nosotros justamente como particulares damnificados, yo siempre digo, es una figura magnífica la del particular damnificado. Porque, ¿qué pasa? En este caso, Rafa, si nosotros no nos hubiéramos presentado en el expediente, estaría archivado. Claro. En el archivo departamental, con una persona asesinada y una familia que nada, pensando que se había suicidado. Claro, claramente que la familia nunca pensó en la hipótesis del suicidio porque justamente no era una persona que estaba depresiva, era una persona con la que hablaban todos los días. Tampoco por eso cerraba la hipótesis de que desde los 15 años se había peleado con su familia. Claro. Por algo también, ahora empiezan a cerrar un montón de cuestiones que se van a tener que justamente exponer en el juicio, en el debate oral, pero cada una de las mentiras que dijo la imputada en su declaración fueron derribadas ya. Me pregunto los elementos que tenemos. A partir de esta situación, digamos, de este caerse de la coartada de Maricel Pili Solís, me pregunto y te lo traslado a esta duda que me surge, ¿hay que asesinar a una persona de esas características así? Digo, yo que tuve la suerte, porque el expediente así me lo permitió, de ver algunas imágenes que son irreproducibles al aire. Exactamente. Me cuesta mucho pensar que una mujer sola pueda haber hecho eso digo.
Exactamente, yo pienso lo mismo. ¿Y qué pasa? Yo creo que hay toda una escena montada, por eso yo cuestioné mucho que no se haya hecho un rastrillaje inmediato. Cuando llegan al lugar del hecho, el Ministerio Público Fiscal debió ordenar un rastrillaje por el campo, obviamente por las cercanías del campo, todos los lugares que debían rastrillarse para poder justamente determinar si había otras personas involucradas en este hecho. Claro. Nosotros sabemos, a ver, como justamente esto es una declaración falaz, la de la imputada, también sabemos que está montada la escena del crimen. Eso digo, cuando decís escena ¿Qué es lo montada, que te vos determina pensás digamos, considerás que la propia... acomodaron todo? Que esa, claro, o sea... Que acomodaron todo. Y cuando te digo acomodaron, porque yo no puedo descartar la intervención de terceros. Pero bueno, eso es justamente o sea, lo que pasa cuando... antes de convocar a la Policía Rural, que fue lo primero que llamaron, y después la intervención de la justicia y etcétera, digamos, vos considerás que ellos, Pili Solís, quizás con la ayuda de alguien, acomodó toda la escena, la preparó para el momento en el que llegaran las autoridades. No llamaron a la Policía Rural primero, no. Primero fueron al hospital. Primero ella claro. llamó a su expareja, llamó a un vecino, y después fueron al hospital a buscar un médico. No es que llamaron primero a la policía. Después, obviamente se dio intervención a los preventores. Y digo, ¿no hay manera de establecerlo eso? Digo, que la escena fue montada apenas uno llega. Digo, ¿hay elementos para hacer esa tarea o no? Y mira, bueno, eso se lo tendrías que preguntar a la Fiscalía, que fueron los dueños de la investigación. Yo intervine un mes y medio después, ya cuando todas esas medidas claramente ya no se podían llevar a cabo. Por eso a veces las cosas queman, o sea, cuando yo digo queman tienen que hacerse rápido y urgente porque se pierde prueba. Demasiado, por eso digo, cada dato que vamos obteniendo, cada nueva prueba para nosotros es sumamente importante, porque pese a toda esta lucha que tuvimos, hay cosas que son inderribables, y yo digo, las mentiras tienen patas cortas. Claro. En algún momento, cuando vos mentís, la coartada se te cae. Ahora, nosotros tenemos frente a nosotros, digo, en el marco de la causa, las pericias médicas que establecen que efectivamente no podría Marcel haberse autoinfligido las lesiones. Primero porque tiene dos lesiones mortales una detrás de la otra que, digamos, se invalidan la una a la otra, ¿no? Exactamente. Esto es, tiene una herida en la yugular y otra en la femoral, o sea, en las arterias. Si él se hubiese clavado un cuchillo en la yugular, no podría haberse después clavado otro en la femoral, se hubiese muerto antes. Un dato muy importante que surge de esta nueva pericia, digamos, peritación, que se contrapone a la teoría de la imputada de que estaba en un estado de euforia. ¿Quién podría sostener que una persona se puede autoinfligir semejante cantidad de puñaladas? Porque bueno, vos, Rafa, tuviste evidentemente acceso al expediente. La gente que no vio las fotografías no puede representarse, pero esto fue algo realmente macabro y el cuerpo habla por sí solo. Retomo esto que decís del estado de euforia, porque esa dice, él estaba drogado bajo la influencia de una droga psicodélica alucinógena como el cucumelo, que contiene psilocibina, entonces no sentía el dolor. Claro. ¿Y ahora qué pasa con este nuevo resultado? Claro, porque el resultado te dice, no, mire, este hombre no estaba bajo los efectos de nada. Ni siquiera alcohol tenía. Claro, el punto es ese. Ahora se derriban un montón de otras cuestiones, no solo la declaración de la imputada, sino los profesionales también van a tener que dar explicaciones del trabajo que realizaron en el debate oral. Claro. La Fiscalía los va a interrogar, yo los voy a interrogar a los profesionales, porque no nos olvidemos que la autopsia describe todas las lesiones que tenía Marcel. Sí. Lo único que discrepa con la peritación posterior del doctor Caro y la doctora Kramer es la conclusión. Claro. O sea, el médico describió todas las lesiones
pero en las conclusiones sostuvo que eran autoinfligidas. Bueno, ahora va a tener que explicar cómo una persona se puede, de semejante manera, autoinfligir tanta cantidad de lesiones. Ahora, Sofía, estamos hablando con la doctora Sofía Sanjurjo, que es la representante de la familia de Marcel como particulares damnificados en la causa que investiga su homicidio. Te pregunto, retomo esto que dijiste, ¿estamos en condiciones con todos estos elementos que hay hoy en el expediente de que esta causa sea elevada a juicio? Totalmente, absolutamente. Es más, ya debería haberse elevado a juicio, según interpretaciones del código, podrían ser 2 meses más, depende quién lo interprete y depende la persona que lleva la instrucción. Sí. En este caso la Fiscalía sostuvo que por haber estado en la Cámara de Apelaciones, la causa, bueno, se interrumpieron plazos. Claro. Lo que sí sucede es que vamos a ver qué sucede también con la fiscal. Claro, porque la eso fiscal iba a preguntar, pues se excusó. La fiscal se excusó luego de que yo en 3 oportunidades pidiera su apartamiento a través de una recusación, a través del apartamiento fiscal, de la intervención del órgano de la superintendencia, a través de 3 situaciones que yo pedí que se aparte a la fiscal. Ella en las 3 oportunidades se opuso, pero luego en esta última audiencia la fiscal solicitó excusarse y todavía está abierto el incidente y hay que ver qué resuelve el juez, ¿no? Solicitó excusarse. Pero una fiscal que se excusa, Rafa, una fiscal que se excusa es porque considera que objetivamente no puede continuar en el expediente. Claro, que solicitó excusarse significa que le planteó al juez que esa no debería seguir con la causa y que debería pasar a otra fiscalía. Exactamente, exactamente. Sin embargo, bueno, siguen disponiendo medidas. ¿Cómo siguen disponiendo medidas? Dicho esto, la causa está en condiciones de elevarse a juicio y sigue luego la etapa intermedia, que es donde se van a evaluar la pertinencia de las pruebas que ofrezcan las partes y, bueno, posterior el debate oral. Claro. Y frente a la contundencia de los elementos probatorios existentes hoy y esta posibilidad de que estemos a las puertas del juicio, ¿es conveniente que el juez aparte a la doctora Viviani y convoque a otra fiscalía? Yo considero que sí. Que en realidad el fiscal debe ser objetivo. Y cuando el fiscal pierde objetividad, a diferencia del juez que debe ser imparcial, el fiscal debe ser objetivo y debe perseguir la verdad. Desde el minuto 0 que la fiscal no persiguió o no se esmeró en perseguir la verdad, yo entiendo que sí. ¿Y si le aceptan la excusación, cuáles son las posibilidades? ¿Que la pasen a Ramos? La verdad que puede ser que sí, o puede ser que determine la intervención de otro fiscal. Eso es indistinto porque todos están en condiciones de suplantar a la fiscal. O sea, que puede ser cualquiera de los que tiene intervención en el Departamento Judicial San Nicolás. Exactamente, exactamente. Bien. Pero bueno, a veces uno se pregunta por qué suceden todas las cosas que suceden, porque bueno, uno se presenta en un expediente y dice, al menos yo en lo personal, ¿cómo miro para atrás y digo todo lo que tuvimos que luchar y presentar todos los días un escrito diferente, recurso de queja, pronto despacho, y hoy, porque son todas injusticias que afectan, ¿sí? A todos nos afectan a nivel profesional también, porque no debería ser así. Quiero preguntarte, pero bueno, Sofía, todo este trabajo que se realizó y que nos lleva a que hoy estemos frente al juicio con con la imputada con prisión preventiva, con doble conforme, la verdad que es algo muy satisfactorio. Quiero preguntarte, Sofía, ¿cómo fue la reacción de la familia de Marcel cuando supieron este resultado de la pericia que efectivamente confirmaba lo que ellos mismos decían desde el primer día? Mirá, la verdad, Rafa, que para ellos es re doloroso, pese a que vos decís, bueno, es una noticia importante para la causa, en realidad es un elemento muy importante, es muy doloroso, porque si bien vos sabés, o sea, porque la familia sabe, y nosotros desde que nos presentamos y todas las dudas y todos sabemos que Marcel no se suicidó, una cosa es saberlo y otra cosa es tenerlo totalmente probado y con un dato tan objetivo como este y la mentira, ¿no? Porque la mamá me decía, cuando le conté, claramente lloraba y me decía todo lo que debe haber sufrido. Y bueno, nada, es realmente escalofriante porque vos ves el cuerpo de Marcel y es escalofriante todas las lesiones que recibió. Y no podíamos descartar nosotros si habían
consumido o no estupefacientes. Claro. No lo teníamos descartado, porque realmente nosotros en ningún momento quisimos imponer una teoría nuestra mentirosa. No, nosotros queríamos saber la verdad. Y fue la primera conversación, y no me voy a olvidar nunca, que tuvimos con la familia, vía virtual, porque justamente ellos están en Estados Unidos, que me dijeron, Sofía, queremos saber la verdad. Y yo también les dije, sí, vamos a averiguar la verdad. Acá no es que queremos meter a alguien o encontrar un culpable. Claro. Vamos a buscar la verdad como debe ser. Y para eso está la investigación, para llegar a la verdad. Estaríamos en la puerta del juicio contra Pili Solís porque ya tenemos elementos como para considerar que la causa está en ese momento. Ahora, ¿qué pasa con la eventual participación de terceros? Y ese es un tema porque yo solicité, por ejemplo, que se tome declaración a una persona que se desprende de la declaración de la imputada y me la denegaron, sin fundamentos también. Entonces es muy difícil poder probar o querer determinar, llegar a la verdad si había algún tercero o quienes podían estar involucrados cuando la Fiscalía te deniega pruebas. Claro. Pero resta un elemento importante que es el tema de las antenas y los teléfonos. Claro, todavía resta ese elemento de prueba, que va a ser muy relevante porque pensemos que esto que comentabas al principio, Sofía, que cuando ocurre el hecho, antes de llamar a la policía, o sea, antes de llamar a la policía hubo llamados telefónicos a terceras personas, después fueron al hospital, después fueron a la rural, qué sé yo. Digamos, en todo ese asunto hay que ver a dónde estaban las personas a las que llamaron. Exactamente, y eso todavía no está descartado y no es que no se pueda probar. Claro. Es difícil, sí, obviamente cuando te deniegan las medidas, por eso también para mí es importante que se resuelva el tema de la excusación. Claro, pero además había elementos que empezaron a surgir también cuando se produjo la apertura de los teléfonos secuestrados. Sí, totalmente. Por eso. O sea, va a ser muy importante lo que ocurra. O sea, si tenemos esos 2 meses para la elevación a juicio, creo que van a ser muy importantes en materia de la producción de la última prueba necesaria para abordar esta hipótesis que se abre muy firme ahora, insisto, a partir de la pericia toxicológica, que es la posible participación de terceros. Repito, no les podemos mostrar las imágenes de cómo estaba el cuerpo de Marcel, pero les juro que es imposible, es muy difícil pensar que esas heridas y ese cuerpo lo dejó así una mujer sola, una persona sola. Es muy difícil. Sí, realmente es todo muy raro. Yo siempre dije, acá hay gato encerrado. Es tremendo, es tremendo. Sofía, te agradezco mucho que nos hayas atendido este sábado para detallarnos esta importante No, gracias a situación, ustedes, Rafa, porque realmente para la familia es importante que ustedes hayan siempre seguido el caso. Es una manera de estar también cerca porque están lejos y no es fácil, Claro. Gracias, Sofía. Gracias. Hasta luego. Que tengan buen sábado. La doctora Sofía Sanjurjo, que es la abogada de la familia de Marcel, es representante como particulares damnificados en el marco de la causa. Lo que ocurrió, insisto, es muy, muy importante. La pericia toxicológica dice, ni Marcel ni Pili Solís habían consumido drogas, no habían consumido ni ayahuasca, ni cucumelo, ningún tipo de droga alucinógena. Ella tenía en la orina restos de marihuana, y recordemos que era una consumidora de marihuana habitual. O sea, tenía Reprocan, cultivaban para consumo personal, o sea, era una consumidora habitual. Entiendo que es normal que te aparezca en la orina restos de marihuana. Ahora, ella dijo, tomé cucumelo y en el viaje psicodélico del hongo estuve 4 horas dando vuelta por el campo. Cuando volví me lo encontré a Marcel así, todo cortado en un baño de sangre. Bueno, la pericia toxicológica dice, él no estaba drogado y ella tampoco. Es decir, derriba esa hipótesis y abre las puertas a esto que decía la doctora Sanjurjo. ¿Hubo participación de terceros?